Bien, ahí vos no le generaste ningún crédito fiscal a nadie, que en consecuencia tampoco va a ser débito fiscal, que en consecuencia tampoco va a llegar al fisco. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, cuando vos vendas la consulta, va a estar exenta, y cuando vos tengas la prótesis, va a estar grabada. ¿Por qué? Porque nunca tributó, porque nunca pasó por el fisco. Bien, entonces acá se rompe el principio de unicidad. ¿Por qué? Porque la prótesis puede estar tanto grabada como exenta dependiendo si es de propia producción o no. Entonces vamos de nuevo. Está el principio de unicidad. Lo accesorio sigue lo principal. Bien. Lo principal hace la condición del accesorio. Si lo principal es exento, en teoría, lo accesorio debería estar exento. Ahora, si lo accesorio es una cosa mueble, ¿sí? Va a depender de que esté grabado o no, si es de propia producción o no. Bien. Si es de propia producción, se va a grabar porque nunca pasó por el fisco. Si es comprado, vamos a decirle comprado, va a estar exento. ¿Por qué? Porque pasó al menos una vez por el fisco. Bien, acá creo que habíamos hecho el mismo ejemplo, si nos fijamos, dice, el accesorio sería lo principal, en este caso lo principal sería el tipo de negocio, venta de televisores, y el accesorio sería el traslado con el flete, depende del tipo de negocio, ya que la cosa muere sea grabada o exenta. Para que la cronicidad se cumpla, ambos factores deben ser inseparables, no puedo vender sin traslado. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, yo no puedo ir a Mendoza sin el traslado, ¿sí? Si mis ventas son en Buenos Aires. Ejemplo momento cero. Dice, vendo televisores como actividad y solamente vendo televisores en esta ocasión. Todo esto va a estar grabado. Ahora bien, tengo que llevar el televisor a Formosa. Debo adherir el traslado. Si el traslado estuviese exento, sería alcanzado por IVA igualmente, dado que la actividad venta de televisores no es exenta. Bueno, acá se entiende, ¿no? O sea, lo principal hace la condición del accesorio. La actividad de venta de televisores grabada hace que la accesoriedad del flete, por sí solo exento, se vea alcanzado. Los accesorios sigue lo principal. Bien, bueno, acá lo que hemos dicho. Cuando la incorporación para generar un bien de propia producción de un servicio no grabado, dice que este bien adquirido para un servicio exento, primero se debe reconocer y luego hacer la exención o no. Este caso, el artículo 2, inciso A, inhabilita el principio de unicidad. O sea, rompe con el principio de unicidad. Si mi servicio es exento, el accesorio no graba, pero hay que tener en cuenta si lo incorporado es propia producción o comprado. Propia producción graba, no propia producción no graba. Bueno, el ejemplo de servicios médicos, ¿sí? No lo voy a leer todo, simplemente para que tengan tranquilidad de lo que yo estoy diciendo, lo mismo que está acá. Bien. Bueno, y la tercera parte del segundo artículo. Inciso A. Acá aparecen los bienes primarios. Entonces, acá lo importante es recordar una cosa. El IVA va a ir sobre la cosa mueble. Entonces, el terreno es inmueble. Por lo tanto, no está grabado. Siempre que yo venda el inmueble, no va a estar grabado. ¿Pero qué va a estar grabado? Lo que tenga dentro. ¿Sí? Porque hay que entender algo también, el valor agregado. Entonces, el terreno, que es un inmueble, no tiene nada. Ahora, lo que está dentro, que genera valor agregado, sí. ¿Qué es lo importante acá? Que lo que esté dentro del suelo, como bien de cambio, como adherido, sea bien de cambio. ¿Sí? Entonces, yo tengo un terreno, el terreno está, no grava. Ahora, yo tengo árboles, o tengo bienes primarios dentro del terreno, vamos a decirlo de nuevo, árboles. Bueno, eso, siempre y cuando sea un bien de cambio, va a estar grabado. Y acá vuelve a romper con el principio de unicidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en verdad si el terreno está exento, el bien de cambio que tendría que estar exento. Ahora, esto no pasa. El terreno va a estar exento, lo que esté dentro del terreno va a estar grabado. Bien, entonces vamos a leerlo. Incluida la incorporación de dichos bienes de propia producción en los casos de las locaciones, prestaciones de servicios exentos no grabadas y la enajenación de aquellos. Esto era lo mismo que vimos en la anterior. Pero que, fíjate que dice ahora, que siendo susceptibles de tener individualidad propia, se encuentren adheridos al suelo al momento de su transferencia, en tanto tengan para el responsable el carácter de bienes de cambio. ¿Sí? Es exactamente lo que dijimos recién.
los bienes que vos tengas dentro del suelo, al ser bienes de cambio, dentro del suelo no, perdón, adherido del suelo, al ser bienes de cambio, va a estar grabado. Dice, esta parte del artículo hace referencia a la actividad primaria de la economía. Cuando habla de bienes individuales adheridos al suelo, hace referencia a aquellos bienes que al momento de venderlos están sujetos al suelo, como puede ser un terreno con árboles. El terreno es el suelo y el árbol es el bien mueble adherido al suelo. Son obviedades, ¿no? Porque está todo dicho. Ejemplo, persona compra el terreno, planta los árboles y el comprador le compra los árboles. Esta actividad está grabada. Este caso tiene tratamiento similar al de la prótesis de prueba de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el servicio, hagamos de cuenta, el servicio médico está exento al igual que el terreno. Lo que va a estar grabado que es la prótesis, que acá sería el árbol. Lo mismo, compra el terreno, planta los árboles y el comprador le compra el total. En este caso no vende la cosa mueble, está vendiendo en el mueble con todos sus adheridos. Estos adheridos, al ser susceptibles de propia movilidad, terminarán grabando. ¿Sí? Y acá, lo importante en estos casos es que los árboles siempre tienen que reconocerse como bien de cambio. Esta norma pedir que grabes estos tipos de bienes hace que sea una excepción al principio de unicidad. Lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, para eso era importante para eso entender el principio de unicidad. Para saber que se puede romper. ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno, en el segundo apartado del artículo 2, inciso A, y en el tercero. ¿Sí? Ahora bien, ahora vamos a estudiar el segundo párrafo del artículo 2, inciso A. ¿Sí? Y básicamente nos van a decir que no es venta. ¿Sí? Nos va a explicar qué cosa no es venta. Y esto simplemente, para tampoco hacerla tan larga y no aburrirlos, o spoilearles un poco para que entiendan lo que vamos a ver, el IVA tiene otra filosofía. ¿Sí? El IVA, dentro de todo, está hecho por gente profesional. ¿Sí? Que a veces uno puede decir, sí, por cómo escriben no parecen profesionales. Yo tampoco escribo muy bien, así que no les voy a decir nada, pero el IVA lo hacen personas profesionales. Entonces, a veces se busca generar algún tipo de incentivo en la economía. Bien, y ese incentivo en la economía, dentro de todo lo que trata el IVA, que a veces uno dice cuántas trabas, pero cada tanto a veces no tiran un incentivo, es facilitar la reorganización, ¿sí? Es facilitar la reinserción en el mercado, ¿sí? Es facilitar el sobrevivir en el mercado. Entonces, lo que busca en esta parte es no tratar como venta lo que vendría a ser la transferencia de un fondo de comercio, ¿sí? Lo que busca es que las empresas sobrevivan, ¿bien? Entonces, vamos a ver ahora dos ejemplos de cosas que no son ventas y que el fin es que la empresa sobreviva, ¿sí? Transfiriéndola y que en esa transferencia no haya un gravamen. Porque además se entiende que si la empresa sobrevive, va a tributar ¿cuándo? Bueno, cuando empieza a vender, ¿sí? Y eso es lo que va a buscar la ley de IVA en esta parte. Entonces dice, no se consideran ventas las transferencias que se realicen como consecuencia de reorganizaciones de sociedades a fondo de comercio y en general empresas de prestación de cualquier naturaleza competidas en el artículo 176 del impuesto a las ganancias, texto ordenado de 1986 y sus modificaciones. En estos supuestos, los saldos de impuestos existentes a las empresas reorganizadas serán computables en las entidades continuadoras. Entonces, es lo que habíamos dicho, esto es lo que busca el IVA, es permitir un cambio de ropaje jurídico, ¿sí? Para permitir qué cosa, que las empresas subsistan. Solamente pone dos condiciones, que las continuadoras deben seguir, bien, el fin, en verdad sería, si nos ponemos más técnicos, el objeto social de las empresas que transfirieron, es decir, tienen que seguir el tipo de negocio. Yo si vendo una empresa de botellas, no puedo, una vez que transfiero la empresa, tirar cohetes a la luna, ¿sí? Solamente si yo fusiono una empresa botellera, lo voy a hacer con una empresa que produzca el químico para una gaseosa, para terminar produciendo qué cosa, la gaseosa en conjunto. Entonces produzco la gaseosa y la botella. Entonces ya saco el producto final, que es la botella, con el producto de la gaseosa adentro. ¿Sí? Eso es lo que busca. Y segundo, perdón, que el compuesto del capital, ¿sí?
sea similar. Bien, que el compuesto del capital sea similar. ¿Por qué? Porque esto tiene también un tratamiento que sigue impuesto a las ganancias, ¿sí? Y es que básicamente busca que no se compre las empresas por el quebranto, ¿sí? Es decir, no se compre la empresa simplemente un, por una ventaja impositiva que te da comprar esa empresa. Porque a veces comprar una empresa en quiebra, te da un quebranto y vos utilizas eso como una suerte, ¿sí? Para pagar menos impuestos. Entonces, el control, una forma de controlar esto, de que estas transferencias, digamos, vamos a decirlo así, el IVA busca que no sea gravoso de pagar la fusión de una empresa. ¿Por qué? Porque quiere que sobrevivas y subsistas en el mercado. Pero también te pone un control, que vos en verdad quieras salvar esa empresa o que en verdad quieras hacer subsistir esa empresa. Entonces te pide dos cosas, que continúes el objeto de la transferencia, ¿sí? O sea, que continúes el objeto de por qué esa persona vendió y el objeto de por qué vos compraste, que sería básicamente seguir ese tipo de negocio y controlar el compuesto del capital, ¿sí? Bueno, vamos a leer lo que puse en el medio. Al ser transferencias de reorganización no cumplen como venta, por lo tanto no son bienes gravables. Perfecto. Hay que tener en cuenta que estos procesos de reorganización liberan los resultados generados del impuesto y esto lo hace porque asume que todas esas transacciones no tienen trascendencia a terceros sujetos, no se ejercen cambios en la actividad ni la propiedad. Esta es una salvedad, ¿sí? Esto es decir que no genera prejuicios hasta terceros esta transferencia, ¿sí? No modifica, ¿sí? la calidad hacia los terceros esta transferencia de dominio. Hay un cambio de ropaje jurídico, pero no hay un cambio en la actividad realidad económica. Esto es básicamente seguir con el objeto social de la empresa, ¿sí? que vendió, ¿sí? y que uno está tomando. Básicamente lo que dijimos, si yo vendo botellas no puedo tirar cohetes a la luna, ¿sí? Debe cumplir dos requisitos. Las actividades de las continuadoras deben coincidir con las empresas que se reorganizaron. El impuesto del capital sea similar entre continuadoras y reorganizadas. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Bueno, estos son los dos requisitos que habíamos puesto. Y después dice, sin esta liberación nadie reorganizaría sus empresas, dado que sería muy generoso y habría un desincentivo a realizar estos actos. ¿Sí? Esto lo que hace justamente es incentivar a que las empresas sigan en el mercado. Entonces, si esto uno lo graba, hace que sea muy difícil subsistir, entonces uno optaría por qué. Bueno, por no comprar y otro por no vender. Entonces, terminaría cayendo la actividad económica en el país. Si esto, digamos, hace a niveles de todas las empresas en el país. Bien, por eso este es el incentivo, permitir que las empresas sobrevivan. Bueno, ¿qué más dice? Igual tratamiento que el dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los casos de transferencias a favor de descendientes, ¿sí? hijos, nietos, etcétera, cuando tanto él o los cedientes como él o los accionarios sean sujetos responsables e inscritos en el impuesto. Bien, acá lo que ocurre es que dice, mira, es lo mismo, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, es lo mismo. Busca que sobrevivan las empresas, buscan que vos lo puedas transferir. Y es exactamente lo mismo. Pero hay que entenderlo de otra forma ahora, para que sea más gráfico. Yo soy dueño, ¿no? Yo soy un padre de familia, dueño de una empresa. Yo cada vez que compro tengo crédito fiscal, cada vez que vendo tengo débito fiscal. Entonces, que yo le venda mi fondo de comercio a mi hijo, que yo le traslade el fondo de comercio a mi hijo, mejor dicho, o se lo venda,